En el Congreso de la Unión inició hoy el periodo de sesiones. La fracción del PRI en el Senado anunció que se propondrá reducir el IVA del 16 al 12% y aplicarlo de manera generalizada incluso en alimentos y medicinas. Los diputados priistas rechazaron tajantemente esta idea. Para el líder de los senadores, Manuel Fabio Beltrones, no se trata de aplicar nuevos gravámenes. Aseguró que no hay divisiones entre los legisladores del tricolor. Y precisamente para hablar sobre estas propuestas en torno al IVA, hacemos contacto telefónico con el diputado del PRI, Jesús Cano Vélez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputado Cano, muchas gracias y buen día. Hola, Oscar Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, señor diputado. Dígame, pues al parecer los diputados no están de acuerdo con lo que envían los senadores en relación a esta reforma fiscal que están proponiendo. Bueno, en primer lugar, los senadores no la han enviado. Ellos en su plenaria que fue la semana pasada ya en Baja California Sur, aprobaron dentro de su agenda legislativa hacer una propuesta de esta naturaleza que se propuso por conducto del senador Manuel Fabio Beltrones. Tuvimos nuestra reunión conjunta el viernes pasado entre los senadores y diputados, ahí se plantea y se pone en la mesa de la discusión. Esta propuesta, como se ha señalado, es una propuesta de una reducción, como propuesta, del 16 al 12, efectivamente, generalizando el IVA, pero con una canasta básica de alimentos, particularmente, no se toca el tema de las medicinas. Como tú sabes, mi estimado Oscar Mario, como buen economista que eres, el impuesto al consumo, en este caso el IVA, tiene un contenido que le llamamos regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque grava parejo justamente, e inclusive o deja de gravar, como es el caso de las tasas cero o tasa exento, inclusive a los sectores o personas de altos ingresos. Es decir, tú, yo, Carlos Slim, y los que tienen ingresos superiores a, pues no sé, te gusta 8 o 10 salarios mínimos adelante, no pagan IVA en alimentos y medicinas, ni mucho menos. Y ese es el punto de la regresividad del impuesto. Ciertamente, por ejemplo, las personas de los deciles más bajos, hasta, digamos, 8 salarios mínimos, es decir, gastan una buena proporción, mejor dicho, de sus ingresos para el pago de alimentos. El de 2 y 3 4 salarios mínimos gasta hasta el 70 o el 80% de sus ingresos para comprar alimentos. A esos, los alimentos que consumen sería una canasta para que no les afectara justamente. Eso es lo que se está proponiendo, a mi juicio, por un lado. Segundo, habría y entonces los grandes consumidores tendrían que pagar lo que consumen. Hay muchos, por ejemplo, la leche y sus derivados. La leche y sus derivados no pagan, pero tú puedes consumir un queso brie, sea producido nacionalmente o importado, o un Roquefort, o uno de esos tipos de quesos caros, y tampoco paga IVA. Eso es lo que me parece que no es justo, por eso es regresivo el impuesto. Esa es la propuesta que está hasta donde yo la conozco por parte de los senadores de la República. El coordinador Rojas declaró y dijo que se va a hacer también una reunión entre los senadores de la República, comandados por el coordinador de la bancada económica del Senado, el senador Labastida, y los diputados que integramos en la bancada del PRI en el tema económico, el de la Comisión de Hacienda, donde estoy yo efectivamente. Entonces nos tendremos que reunir en los próximos días, pues para analizar cuál es el alcance, cuáles son las corridas financieras, qué implica el del 16 al 12, el impuesto de control que están proponiendo, la reducción del 30 al 25% de impuestos sobre la renta, entre otras cosas, que suenan muy interesantes y que habría que analizarlas con mucho cuidado, por supuesto, y fijar una posición. Ciertamente la Cámara de Diputados somos Cámara de origen, es por donde se inicia una ley de tipo fiscal.
La Cámara de Senadores es una Cámara revisora, pero al final de cuentas pues está en la mesa de la discusión, en la mesa del debate público, una propuesta de esta naturaleza que a mí en lo personal como economista y como legislador me parece por demás interesante, ¿no? Sí, bueno, ahí habría que ponerse también de acuerdo en su momento con las autoridades hacendarias, pero ¿qué posibilidades entonces que durante este 2011 se avance en materia fiscal, señor legislador? Yo creo, Oscar Mario, que es un asunto ciertamente de voluntad política, de ir al consenso entre hacia el interior de nuestros propios legisladores del PRI y el Senado, por supuesto, y sobre todo con las otras fuerzas políticas. Yo creo que si se logra convencer y si se logra establecer los mecanismos para poder lograr una reforma en esta naturaleza, y creo que la están proponiendo con vigencia a partir del 2013. Eso es un elemento muy importante. Entonces, pues puede tener viabilidad, a mi juicio, muy personal. Bueno, también hablan de la abolición de los regímenes especiales para compensar pues esta disminución de los impuestos, ¿no? Bueno, pues como tú sabes, por ejemplo, vamos a empezar, en una tasa del 30% al 25%, bueno, implicaría para las empresas ciertamente elementos de competitividad internacional con los socios comerciales, pero no nomás de cuestión de alinear el tema de la parte impositiva del impuesto sobre la renta, sino que ir alineando los precios y costos del resto de los servicios o insumos que consumen los empresarios. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés. Tú lo sabes, la tasa de interés que paga un empresario aquí por sus créditos es muchísimo más alta de lo que paga un empresario en Estados Unidos. Debemos ir impusiendo los mecanismos adecuados y la parte de fomento económico precisamente para ir alineando los precios para que nuestros empresarios sean competitivos. Y efectivamente la baja significaría eliminar lo más posible los tratamientos especiales o regímenes especiales que tiene, o los diversos huecos que tiene la ley de impuestos sobre la renta actualmente, ¿no? Bueno, pues ojalá que legisladores responsables como usted y con un importante conocimiento en materia económico-financiera puedan impulsar lo que requiere el país y sobre todo la clase empresarial para seguir fomentando inversiones y generando nuevos empleos, ¿no? Claro, debemos darle un nuevo rostro a nuestra estructura fiscal, con mucha innovación, quitarnos de ataduras y nudos que inhiben una evolución natural, y no podemos quedarnos estáticos. Yo soy de los que creo que debemos avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Cuál sería la clave para que lo político no empañe pues lo técnico y lo que debe ser? Bueno, mira, lo político, pues como tú sabes, pues son elecciones de tipo local. Sí. Ciertamente en alguna medida a veces nos enredamos en ese tipo de cosas, pero pues sabemos legisladores como tu servidor que pues digamos trabajamos en los temas económicos dentro de la bancada y que a veces tenemos que trabajar y convencer a nuestros compañeros y a todo el mundo para poder deslindar la parte de visión de país en el corto, mediano y largo plazo del cortoplacismo de una elección local, ¿no? Bien, don Jesús Cano Vélez, le aprecio muchísimo, como siempre, su disposición para con este espacio y le envío un saludo muy cordial, ¿eh? Igualmente, Oscar Mario, y a tus órdenes como siempre, ¿eh? Gracias, el diputado Cano Vélez.